¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. El Papa nos pide que lo acompañemos con nuestras oraciones en su viaje por América Latina y también nos recuerda la importancia de la confesión. Además, compartiremos un conmovedor video para promover las vocaciones al sacerdocio y usted podrá conocer el testimonio del más famoso exorcista de España, el padre José Antonio Fortea. Aquí comienza EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje previo al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, afirmó que es solamente cuando se confiesan sinceramente las propias culpas a Dios que se encuentra la verdadera paz y la auténtica alegría. Benedicto XVI lamentó que a veces el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque está apegado a sus pecados, en referencia al pasaje evangélico en el que Jesús asegura que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. El Papa señala que Jesús será alzado en la cruz para que cualquiera que está en peligro de muerte a causa del pecado, dirigiéndose a Él con fe, que ha muerto por nosotros, sea salvado. El Santo Padre recordó la importancia de acercarse regularmente al sacramento de la penitencia, particularmente en Cuaresma, para recibir el perdón del Señor e intensificar nuestro camino de conversión. Señaló que si infinito es el amor misericordioso de Dios, que llegó al extremo de dar a su único Hijo para rescate de nuestra vida, grande es también nuestra responsabilidad. Cada uno, en efecto, debe reconocer su propia enfermedad para poder ser curado. Cada uno tiene que confesar su propio pecado, para que el perdón de Dios, ya donado en la cruz, pueda tener efecto en su corazón y en su vida. En su saludo en español para los peregrinos de habla hispana, tras culminar el rezo del Ángelus, el Papa Benedicto XVI expresó su alegría por llegar al nuevo continente, para confirmar en la fe a los cristianos de esas amadas naciones y de toda Latinoamérica. Suplico oraciones por mi próximo viaje apostólico a México y Cuba, donde tendré la dicha de ir dentro de unos días para confirmar en la fe a los cristianos de esas amadas naciones y de toda Latinoamérica. Invito a todos a acompañarme con su cercanía espiritual para que en esta visita pastoral se cosechen abundantes frutos de vida cristiana y renovación eclesial que contribuyan al auténtico progreso de esos pueblos. Encomiendo esta peregrinación a la Santísima Virgen María, que en aquellas benditas tierras recibe los nombres entrañables de Guadalupe y la Caridad. En la víspera de la solemnidad de San José, el Papa Benedicto XVI pidió la intercesión de su santo patrono para obtener la fuerza que necesita para confirmar a los hermanos en la fe. Hablando en francés, el Papa dijo: «Pueda el Señor, por intercesión de mi santo patrono de bautismo, darme la fuerza de confirmar a mis hermanos y hermanas en la fe. Así como hizo San José, no tengamos miedo de tomar con nosotros a María, para que ella nos muestre a su Hijo, Cristo nuestro Salvador». El Papa Benedicto XVI viajará del 14 al 16 de septiembre al Líbano y podría incluso, si las condiciones mejoran, tener como destino a Siria. El líder de la Iglesia greco-melquita católica, el patriarca Gregorios III, afirmó que en 2010, para el Sínodo de los Obispos de Medio Oriente, vinimos nosotros a él y ahora él viene a nosotros. El Papa vendrá a darnos su apoyo a los cristianos para que estemos unidos, dijo el patriarca, según informa AFP. Junto con un mensaje de paz para todos los pueblos del Medio Oriente, el Papa llevará un documento conocido como Exhortación Apostólica Postsinodal, con las conclusiones del Sínodo de los Obispos del 2010. El Papa Benedicto XVI explicó que la Virgen María enseña a los miembros de la Iglesia Católica la necesidad de la oración y de una relación cercana con Él para anunciar a todos que Cristo es el Salvador del mundo. En sus palabras en español, en la audiencia general de este miércoles, con la que inició un ciclo de catequesis sobre la oración en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, el Santo Padre resaltó que toda la existencia de la Virgen María está caracterizada por la oración y el recogimiento,
meditando cada acontecimiento en el silencio de su corazón. En la plaza de San Pedro y ante miles de fieles presentes, el Papa dijo que la presencia de María con los apóstoles en la espera de Pentecostés adquiere un gran significado, ya que comparte con ellos lo más precioso, la memoria viva de Jesús en la oración. Ella se encuentra en oración con y en la Iglesia. Benedicto XVI explicó luego que venerar a la Madre de Jesús en la Iglesia significa aprender de ella a ser comunidad que reza. Ella nos enseña la necesidad de la oración y de que mantengamos con su Hijo una relación constante, íntima y llena de amor, para poder anunciar con valentía a todos los hombres que Él es el Salvador del mundo. Este mes, la Asociación Internacional de Fieles Franciscanos de María cumple 5 años desde su aprobación pontificia y queremos saludar especialmente a su fundador y presidente, el Padre Santiago Martín, uno de los rostros más emblemáticos de EWTN. El carisma y la misión de los franciscanos de María es vivir y difundir la espiritualidad del agradecimiento, que radica básicamente en tener una relación con Dios basada en la gratitud por el amor que del Señor se ha recibido. Asimismo, los franciscanos de María aspiran a ser un instrumento de evangelización al servicio de la Iglesia, en profunda comunión con el Romano Pontífice y con los ordinarios diocesanos. El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Padre Federico Lombardi, presentó la primera película 3D sobre el beato Papa Juan Pablo II, basada en la ceremonia de beatificación celebrada el 1 de mayo de 2011. La película fue dirigida por Italo Moscati, tiene una duración de 22 minutos y fue desarrollada por la RAI en colaboración con el Centro Televisivo del Vaticano. Moscati explicó que debió innovar de manera especial para la película una nueva forma de hacer 3D, a partir de la dimensión espiritual y religiosa del Papa y su vida. Gigante será transmitida en la televisión italiana la noche del 1 de abril, en la víspera del 7º aniversario de la muerte del beato Juan Pablo. Cáritas Europa pidió a la Unión Europea tomar las medidas apropiadas para asegurar que los inmigrantes puedan llevar a sus familias a los países donde ahora residen. En un comunicado, la Organización Caritativa Católica indicó, tras una reunión de su junta directiva, se decidió solicitar que la Unión Europea garantice el respeto del derecho a la vida familiar de inmigrantes naturales de otros países que no pertenecen a la institución continental. Cáritas Europa ha solicitado que la Unión Europea realice una mejor aplicación de su política de reagrupación familiar. La Unión Europea debe garantizar su estado de residencia independiente para los familiares reagrupados tan pronto como sea posible, señalaron. Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer la primera pausa del programa. Quédese con nosotros, ya venimos con más información aquí en EWTN Noticias. EWTN conversó con el sacerdote y exorcista español, el padre José Antonio Fortea, quien nos explicó las acciones del demonio y cómo los fieles podemos mantenernos alejados del maligno. El demonio existe, pero no toda tentación viene del demonio. Muchas tentaciones vienen de nuestro corazón, otras tentaciones vienen del mundo, la sociedad, la televisión, las amistades, y otras proceden directamente del demonio. El demonio tienta a través de nuestros pensamientos y no nos damos cuenta de que estamos siendo tentados normalmente. Pero es cierto que uno que conoce bien la vida espiritual, que hace examen de conciencia, que hace oración, que se examina a sí mismo, llega a distinguir que a veces hay tentaciones muy fuertes, muy insistentes y que no tienen ninguna causa. Por ejemplo, un monje que siempre ha servido fielmente a Dios, que ora, que hace todo bien y que de pronto un buen día tiene terribles tentaciones contra la fe
pues eso puede ser una tentación del demonio. En otros casos, y muchos confesores pueden conocer eso, en otros casos, alguien que nunca había padecido de escrúpulos, de golpe comienzan los escrúpulos y duran 2 meses y ya nunca más, o medio año y nunca más. Esas cosas nos hacen sospechar que eran tentación del demonio. Lo que hay que hacer cuando llega la tentación es huir de la tentación. El mejor modo de combatirlas es huir. Cuando nosotros sentimos que hay una tentación, lo mejor es no pensar en ello. Lo mejor es pensar en otro tema, orar. En general, la oración, si le pedimos a Dios que aleje de nosotros la tentación, Dios nos escucha. Líbranos del mal, decimos en el Padre Nuestro. El mal más grave que atenaza ahora mismo a nuestra civilización global de este siglo es que las sociedades que eran cristianas se están secularizando, que aquellas sociedades en las que reinaba Cristo, que la ley de Cristo era la suprema ley, se han ido alejando, se han ido apartando, han ido sacando toda presencia de Dios de los ámbitos públicos. Si en una calle había una cruz, fuera. Si en una esquina había una imagen de la Virgen, no. Si había procesiones, no, ya no se pueden hacer. Es decir, la ciudad como espacio sin Dios, con la excusa de que no hay que ofender a nadie. De hecho, se echa a todos los creyentes de la calle. Es verdad que no hay que ofender a nadie, eso es cierto. Nadie merece ser ofendido. Pero con la excusa de que alguien puede ofenderse, en esas sociedades cristianas la inmensa mayoría, de hecho, es apartada de los espacios públicos. Con la excusa de que el Estado no puede tomar ninguna opción, de hecho está tomando una opción. Yo comprendo que constitucionalmente una sociedad no dé ventajas a una religión, eso lo comprendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que, por ejemplo, pues donde había un crucifijo hay que quitarlo, alguien se puede sentir ofendido. Donde se hacía una procesión, no, ya no se puede hacer. Eso son cosas que no tienen que ver con la libre convivencia de los seres humanos. Eso supone una opción ya. Y ojo, lo mismo en la universidad. En la universidad, cualquiera que sea ateo, cualquiera que sea agnóstico, cualquiera que tenga teorías contra la Iglesia puede hablar sin problema. Pero como un profesor, un conferenciante, vaya a decir algo a favor, se le dice, no, esto es la universidad. O sea, para atacar sí, pero cuando es a favor, no. Yo, ¿cuántas veces al ir a publicar un libro me he puesto en contacto con una editorial que publicaba infinidad de novelas, ensayos contra la religión, desde el Código da Vinci hasta todo tipo de cosas. Y cuando se presenta algo a favor, siempre dicen, no, nosotros no publicamos libros de religión. Una cosa verdaderamente sorprendente. Entonces, lo mismo en los periódicos. Los periódicos, todo lo que vaya contra, sí que le ponen una columna. Pero si hay algo a favor, dicen, no, nosotros somos imparciales. Hay una mala prensa de la Iglesia que ha sido hecha voluntariamente, que ha sido hecha a conciencia y que se nos ha presentado con la excusa de la neutralidad. El demonio lo único que hace es tentar. El demonio, lo terrible del aborto es que es, como los otros pecados, es que es la persona la que toma la decisión. La persona es la responsable. Y lo terrible del aborto, además, es que hay familias que quieren tener a esos niños
Pero la madre dice, no, ni yo ni nadie, lo destruyo. Tengo este bien, lo destruyo. Cuando uno se condena es porque los pecados han ido haciéndose cada vez más graves, cualitativamente distintos. Yo diría que la mayor parte de los hombres que se condenan empezaron por la lujuria. Si hubieran sido castos, hubieran puesto una muralla que hubiera impedido pasar a otros pecados. Siempre se comienza por los pecados de debilidad, pero después se va descendiendo más abajo. Y después ya es cuando se llegan a pecados que cierran el alma al arrepentimiento. O sea, la gente suele pensar que es la lujuria, pero no. Yo diría que no se condenan sin la lujuria, que la lujuria es la puerta de entrada y que si uno es casto, hay un muro de contención. Podrá tener defectos, faltas contra la caridad, etc., pero hay un muro de contención que impide ir más allá. Después de esta interesante entrevista, nos vamos a la segunda pausa del programa. Ya venimos con más información. Seguimos en EWTN Noticias. La Conferencia Episcopal Española lanzó un emotivo video con ocasión del Día del Seminario. El clip titulado Te prometo una vida apasionante alienta a descubrir la vocación a la vida sacerdotal y sensibiliza a la sociedad sobre el verdadero significado de ser sacerdote. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, difundió una carta abierta titulada Mi compromiso con la vida, en la que deja en claro las razones que lo llevan a oponerse a todo tipo de aborto y defender al concebido como ser humano único e irrepetible.
La carta, que ofrece argumentos contundentes para rechazar la legalización del aborto en Chile, aún en el caso del mal llamado aborto terapéutico, pues defiende el uso de tratamientos médicos para salvar a las gestantes en riesgo de muerte sin procurar directamente la muerte del bebé. De esta manera, el mandatario se opuso a las iniciativas legales que el Poder Legislativo debate para introducir el aborto en el país. El arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, afirmó que el Papa Benedicto XVI llega a Cuba como guardián de la verdad y pastor supremo de la Iglesia, y dejará en los cubanos una huella espiritual incontable para las estadísticas. El purpurado destacó las ansias del Papa por visitar Cuba, especialmente en este año jubilar, cuando se celebran los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Por ello, invitó a todos los cubanos a participar en la medida de sus posibilidades en las actividades en las que estará presente Benedicto XVI. Las conferencias episcopales de República Dominicana y de Haití crearon una comisión para acelerar los proyectos de reconstrucción del país que fue devastado por un terremoto en enero del 2010. La decisión fue anunciada al término del último encuentro entre ambos episcopados, donde se explicó que la comisión deberá mantener el flujo de ayuda de República Dominicana dio a Haití luego de la tragedia. Además, las ayudas de personas, empresas e instituciones dominicanas serán entregadas a las organizaciones católicas en Haití para que puedan atender los proyectos. Además, se reclutarán voluntarios calificados para ayudar en la reconstrucción. El arzobispo maronita de Damasco, Monseñor Samir Nazar, advirtió que los cristianos en Siria viven en medio de un gran sufrimiento por los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes, que se han convertido en impotentes asistentes de una tragedia de violencia que se ha convertido en un callejón sin salida. El prelado dijo que en medio de esta tragedia los fieles en Siria cuentan con el apoyo del Papa Benedicto XVI, que llena el vacío pidiendo la paz, la justicia, el diálogo y la reconciliación. Monseñor Nazar dijo que Siria se ha convertido en una zona de conflicto internacional con sanciones económicas, inflación, aumento del desempleo, destrucción, poblaciones desplazadas y millones de víctimas. Relató que es tanta la violencia que al final de la misa de los fieles se saludan entre sí con un adiós, dando muestra así de su futuro incierto. Además, el cierre de las embajadas ha hecho imposible la obtención de visados, reduciendo considerablemente la posibilidad de dejar el país. Indicó que los sirios han encontrado en sus familias el único refugio ante la crisis. Por ello, la Iglesia ha optado por centrar su atención y oración en las familias, proporcionándoles toda la ayuda y apoyo posible. Bueno amigos, hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener un especial dedicado a los mejores momentos de la visita del Papa Benedicto XVI a México y Cuba. Los acompañaron Rubén León y Fiorella Milla. Hasta la próxima.